Dios les bendiga, un gran saludo, un agradable saludo el estar aquí con ustedes, y es un verdadero privilegio poder compartir en esta noche el último mensaje de la última noche que vamos a tener durante esta semana. Y en esta noche el mensaje tiene que ver con la piedra, porque la piedra en ocasiones tiene que ver con nuestro corazón. Hola, hermano Rogelio, hermano Ruth, buenos amigos que estamos aquí saludando, ¿verdad? Dios les bendiga. En esta noche queremos entonces concentrarnos en el mensaje más importante que Jesús tiene para nosotros. Es el mensaje de la resurrección, porque la historia de la resurrección habla del Dios de lo inesperado. Habla de un Dios que Él está constantemente sorprendiendo nuestras vidas, está constantemente sacudiendo nuestras vidas. Mucha gente a veces ha perdido la fe, la creencia de que Dios puede hacer milagros, pero en esta noche quiero compartirte una indiscutible realidad. El mismo Dios que hizo milagros en el pasado es el mismo Dios, aunque en ocasiones la mente te dice que es muy difícil o imposible. Es el mismo Dios que hoy puede hacer milagros en el presente. Y en esta noche, precisamente, la historia de la resurrección nos habla del Dios de lo inesperado. Nos habla de una tumba vacía, una tumba que debería estar llena, era una tumba fina, era una tumba lujosa, era una tumba aparentemente valiosa. Pero la tumba vacía es el mensaje más poderoso del Evangelio, porque a diferencia de Mahoma, a diferencia del budismo, a diferencia de Hare Krishna, a diferencia de los grandes pensadores y los grandes líderes religiosos del mundo, que tienen sus tumbas y que la gente va y venera esos lugares, que la gente va y adora esos lugares, la diferencia de todos ellos es que aunque la tumba de Cristo existe, es una tumba vacía. Él está vivo. Y porque Cristo está vivo, tú y yo también podemos vivir un día con Él por toda la eternidad. Así que el mensaje claro de la tumba vacía es este: Dios presenta a nosotros, aunque no lo entendamos en ocasiones, bendiciones inesperadas. Es posible que en esta noche hay una persona que está esperando la bendición de Dios en sus vidas. Has estado pidiendo la bendición de Dios por un familiar, un ser querido. Yo he visto personas en ocasiones caer de rodillas en el hospital pidiendo un milagro para que Dios obre un milagro en la vida de su ser amado que está muriendo en una cama de hospital. Bendiciones inesperadas. Ese es el mensaje de la tumba vacía. El segundo mensaje de la tumba vacía es que Dios presenta las imposibilidades que sean posibles. ¿Cuál es la imposibilidad que en esta noche tú tienes en tu corazón? He conocido gente que llega a creer que las imposibilidades son una realidad y que no van a ocurrir. Pues el mensaje de la tumba vacía es ese: lo que parece imposible para los seres humanos es imposible para Dios. ¿Lo crees así? ¿Cómo es posible entonces que el mensaje de la tumba vacía hoy, en este tiempo, pueda ser una realidad en nuestras vidas? Y en tercer lugar, el mensaje de la tumba vacía es que nos habla también de un nuevo comienzo. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos fue lo que ocurrió ese día común, ordinario. Ese domingo de mañana, cuando todo estaba comenzando y cuando el corazón de los discípulos estaba quebrantado porque ellos habían perdido a alguien que amaban con todo el corazón. Estaban quebrantados, estaban tristes, podían percibir la derrota esa mañana, pero porque la última vez que ellos vieron el cuerpo de Jesús, era un cuerpo que estaba lastimado, que estaba herido, un cuerpo que estaba golpeado y ensangrentado. Así que esa mañana se levantaron algunas mujeres y fueron entonces a ungir el cuerpo de Jesús, porque ni siquiera habían podido ungirlo porque el sol se estaba ocultando y estaba empezando el Shabbat mayor, que era el Shabbat del día de la Pascua. Esa última vez entonces que esas mujeres vieron a Jesús, lo vieron todo golpeado, quebrado, todo lastimado, la espalda lacerada, la corona le había hecho estragos en su cabeza, uno de sus costados también había sido atravesado, y sus pies y sus manos.
horadadas. Sin embargo, esas mujeres, aunque habían visto ese cuerpo lastimado y herido, ellas fueron a dar. Ellas estaban yendo a dar. Y ahí comienza lo extraordinario de esta historia en esta noche. Porque ellas, aunque no tenían mucha esperanza, aunque sus grandes sueños y anhelos de Jesús como el Mesías, el Salvador, se habían hecho añicos, ellas fueron a dar lo mejor que tenían. Dice la Biblia, en Juan capítulo 21, la lectura, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, y miren lo que dice, y siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Estaba oscuro y era un momento difícil. ¿Alguna vez has vivido en la oscuridad en tu vida? ¿Alguna vez has sentido que la oscuridad te cubrió y perdiste la alegría y perdiste la perspectiva de la realidad de las cosas que estabas viviendo? Muchos de nosotros en ocasiones hemos pasado por situaciones difíciles. Pues mira, los hombres y las mujeres de Dios que enfrentaron desafíos difíciles en su vida, que conocieron a Jesús cara a cara, ellos también vivieron en la oscuridad. Mucha gente cree que por estar cerca de Dios, que por creer en Dios, ya no van a vivir en la oscuridad, ya no van a tener problemas, pero no es así, hermano. De hecho, el camino de Dios en ocasiones tiene que ser un camino de oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios prueba la vida de las personas. Dios prueba la vida de sus hijos en medio de la adversidad. Ese día era un día oscuro, oscuro como la negación de Pedro, oscuro como el temor de los discípulos, oscuro como la cobardía de Pilato, oscuro como la angustia de Cristo, oscuro como el júbilo de Satanás, oscuro como la traición de Judas, oscuro como el rechazo de los judíos. Pero yo quiero detenerme en esta parte. Aunque todo era oscuro, aunque todo estaba medio deprimente, estas mujeres no se detuvieron para dar. Ellas dieron lo mejor que tenían. Compraron especies aromáticas que de paso no eran baratas, eran costosas. Pero ellas seguramente usaron los pocos recursos que les quedaban porque querían dar un servicio especial al Maestro. Mira, ellas lo estaban haciendo, no para quedar bien con el pastor, lo estaban haciendo, no para quedar bien con los discípulos, mucho menos con los soldados romanos o con los judíos. Ellas hicieron este servicio por una sola motivación. Estaba oscuro aquel domingo de madrugada y las mujeres, a pesar de que todo estaba oscuro, ellas estaban haciendo su trabajo. La pregunta entonces es, ¿qué fue lo que les motivó para poder ir y poder dar ese servicio de amor a Jesús? ¿Será que realmente ellas entendían totalmente con perspectiva lo que estaba a punto de ocurrir? Yo creo que no. Sin embargo, aunque no entendían todo, aunque no habían captado el concepto claro de las profecías de un Mesías sufriente que se levantaría, ellas fueron a hacer este servicio motivadas por amor a Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Hay mucha gente que he conocido a veces que se frustra y se chasquea. He conocido madres que dicen: pastor, toda mi vida yo serví a mis hijos, les ayudé, les cuidé desde bebecitos, pagué su educación, y ahora que soy viejecita se olvidaron de mí. Qué hijos tan ingratos, mejor no los hubiera tenido. He escuchado personas que se esforzaban en el trabajo para poder hacerlo mejor, para cumplir fielmente, llegaban a tiempo y se quedaban más de las horas, hacían lo mejor que hacían, y de repente los despiden, los corren como si no valieran nada. Y entonces la frustración es: yo que di tanto para mi empleo, yo que di tanto para mi trabajo, miren cómo me pagaron. He conocido esposos, esposas que se esforzaron tanto para mantener la relación viva, y de repente la infidelidad llega, el quebrantamiento del matrimonio llega, y entonces lamentablemente algunos de ellos dicen: mira tanto que di y miren cómo me trataron.
¿Alguna vez has sido víctima? ¿Alguna vez fuiste chasqueado y frustrado? ¿Alguna vez por los que confiabas te fallaron? Pues mira, el secreto de la verdadera felicidad es este que te estoy presentando. Da, sirve, ayuda, sin esperar nada a cambio. Hazlo por amor a Cristo Jesús. Recuerdo que había una necesidad de una persona que necesitaba que le dieran un raite y le ayudaran a reparar su carro, y el único mecánico de esa comunidad había tenido problemas con ella y era miembro de nuestra iglesia, y me decía: pastor, yo podría repararle su carro en 5 minutos, pero ¿sabe qué? No se lo voy a arreglar porque ha sido bien malo conmigo, no se lo merece, me dijo. Y bueno, a mí me empezó a dar un poquito de carga de conciencia, porque pues no estaba bien. Hermano, pero mire, ayúdalo. No, pastor. Y lo traté de convencer, y el hermano se enojó conmigo. Deje de insistirme, porque si no también le voy a hacer ley del hielo a usted, me dijo. Mira, hermano, está bien, no lo hagas por mí. Es más, ni siquiera lo hagas por él. Es más, ni siquiera lo hagas por ti. Hazlo por amor a Cristo Jesús. Y entonces él me dijo: ahí ya me mató. El evangelio, queridos, tiene que ser transformacional. Yo no puedo decir que sirvo y amo a Cristo y mantener orgullo en mi corazón. No es posible. Yo no puedo decir que Cristo habita en mi vida y tener resentimientos por el pasado. Yo no puedo decir que Cristo habita en mi vida y usar herramientas que usan los hijos de las tinieblas. Por eso, el concepto de esto es: sirve y no esperes ninguna recompensa. No le esperes, porque la verdadera recompensa un día la vas a recibir en el reino de los cielos. La verdadera recompensa la vas a recibir un día cuando Cristo venga. Muchas personas dentro de nuestra iglesia y de esta conferencia que estamos teniendo esta media semana han llegado muy temprano, han quedado hasta tarde, y algunos permanecen y están pendientes. Gloria a Dios, tú lo estás haciendo por amor a Cristo Jesús, sigue. Pero ¿qué va a pasar si en ocasiones nadie te da las gracias? ¿Vas a seguir? ¿Qué va a pasar si nadie te agradece? ¿Vas a seguir? Tú debes seguir sirviendo. Tú y yo debemos seguir sirviendo por amor a Dios. La gente es ingrata. Los seres humanos nos olvidamos de dar las gracias. Los seres humanos en ocasiones creemos que lo merecemos todo. En ocasiones a lo mejor tú puedes preparar una rica comida y tu familia no la agradeció. Pues no te desanimes, tú la preparaste para Cristo Jesús. A lo mejor tuviste un dinero a algún necesitado, y ese necesitado no solamente no te agradeció, a lo mejor incluso se burló de ti. No te desanimes, tú lo diste para Cristo Jesús, porque Jesús dijo algo muy bonito: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, no se lo hiciste a él, dijo él, a mí lo hiciste. Él dijo: lo hiciste para mí, lo hiciste para Dios. Y como lo hacemos para Dios, hay que hacer lo mejor. Algo interesante con la historia de estas mujeres que llegaron muy temprano es que nadie se dio cuenta. Los soldados romanos a lo mejor ni se dieron cuenta. Los discípulos menos, seguramente, pero digo: ¿a qué van a ir allá ustedes, mujeres? No van a ir a que las arresten, van a ir a que las regañen, van a ir a perder el tiempo. Seguramente los apóstoles no estaban tan convencidos, pero ellas fueron. Nadie lo notó, pero ¿sabes quién lo notó? Dios lo notó. Dios lo notó. Él se dio cuenta. Y aunque a veces tú haces lindos actos de bondad y amor, quiero que recuerdes: Dios siempre lo nota. He conocido gente, y ahora los hermanos miembros de iglesia, que se frustran y se chasquean. No, yo ya no voy a ayudar. Nadie me dio las gracias. Me mataba ahí ayudando, abriendo la iglesia, dirigiendo cantos, dándole la lección, y nadie me dijo nunca gracias. Ni siquiera me dieron un Hershey de regalo. Puede que nadie se dé cuenta, pero ¿quieres que te diga algo? Dios siempre se da cuenta, porque a diferencia de los
seres humanos, que a veces inconscientemente adulamos a unos y nos olvidamos de otros. Dios no mira las palabras y los actos externos, Él mira los actos del corazón. Él mira las intenciones sinceras con las que tú y yo hacemos lo que hacemos para nuestro Padre Celestial. Pasado el día de reposo, dice la Biblia, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y cuando ellos estaban ahí, dice el texto bíblico, que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y ahí entonces ellos vieron una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Esa piedra que podía medir miles de toneladas, de repente fue movida como si fuera de papel. Todo se sacudió, la tumba se abrió. Y ahí entonces todo fue extraordinariamente diferente. Porque ahí entonces ocurrió algo muy, muy interesante. Mira lo interesante, mientras había una junta de iglesia en el aposento alto por un montón de discípulos temblando de miedo, porque esa es la verdad, los discípulos estaban temblando y lloriqueando de miedo. Las únicas personas que fueron testigos del gran milagro de la resurrección en tiempo real fueron esas mujeres, las Marías. Esas mujeres llenas de miedo, de incertidumbre, que no sabían cómo iban a poder mover la piedra, no sabían cómo iba a ocurrir el milagro. Esas mujeres que estaban ahí en incertidumbre, sin saber exactamente cómo ocurrirían los grandes milagros, ellas entonces estaban ahí, y al estar ahí, eso marcó una gran diferencia. Imagínate la junta del aposento alto, ahí Pedro, ¿a dónde van a ir ustedes? Y entonces María dice tímidamente, Pedro, vamos a ir a ungir el cuerpo de Jesús, ungir el cuerpo de Jesús. ¿Que no se dan cuenta que está lleno de soldados? Es peligroso. Los soldados romanos, la tensión es alta. Tomás habla y les dice, ungir el cuerpo de Jesús es imposible. Ustedes no van a poder mover la piedra. Es más, aunque pudieran moverla, si la rompen el sello, las matan. Imposible. Mateo, el calculador, el contador, 100 soldados romanos, una piedra que pesa 787 libras. Se necesitan 10 hombres para moverla. Las dos Marías no tenían todas las respuestas, pero ¿sabes qué? Ellas avanzaron por fe. En ocasiones en nuestra vida no tenemos las respuestas. En ocasiones en nuestra vida no sabemos, el camino se acaba y entonces digo, Señor, ¿ahora qué sigue? ¿A dónde voy? Ya se me acabó el camino, no puedo volver, no puedo avanzar. ¿Qué hago, Padre? Y ahí entonces, bajo esa perspectiva, nos damos cuenta que la lógica humana no funciona. Nos damos cuenta que los elementos humanos y los recursos humanos no funcionan. Nos damos cuenta que la aseguranza de salud que tienes tampoco funciona. Los ahorros que tienes en el banco tampoco funcionan. La inventiva, las ideas y la creatividad que tienes tampoco funciona. Pero lo que sí funciona es el poder de Dios cuando avanzamos por fe. La piedra que se movió representa al Dios de las sorpresas inesperadas. Porque las mujeres lo que no podían hacer era mover la piedra y entrar. Pero Dios movió la piedra. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él hace lo que tú no puedes hacer. ¿Cuál es el milagro que en esta noche necesitas, hermano y hermana? ¿Cuál es el gran milagro que tu familia necesita? ¿Cuál es el gran milagro que tu vida necesita? Que tu cuerpo necesita, que tu comunidad, tu ciudad necesita. Confía, el Dios de lo imposible puede hacerlo para gloria de su nombre. Dios envió en el pasado e hizo cosas inesperadas. Te cuento una de ellas, un hombre llamado Elías. Dios envió cuervos para alimentarlo cuando ya no había comida en ninguna parte. Aparece también el Dios de lo imposible cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Los que hemos vivido en el desierto sabemos que ahí no hay agua arriba, no hay una llave para tomar agua.
Dios le abrió al pueblo de Israel y proveyó agua de las rocas. Dios proveyó también al pueblo de Israel alimento, mandando maná del cielo para los israelitas. Él convirtió el agua en vino puro de la vid, un vino suculento, no fermentado, porque era el Dios de las sorpresas inesperadas y de las bendiciones inesperadas. Él es el Dios en tu vida y Él está ahí. Cuando tenía que pagar los impuestos al IRS, Jesús le dijo a Pedro: vete allá al mar y el primer pez que agarres, sácalo y ahí va a estar una moneda y así pagas todos tus impuestos y quedas listo. El Dios de lo imposible es el que puede hacer. Yo te pregunto, ¿tú crees que el Dios de lo imposible del pasado es menos poderoso que el Dios de ahora, de este 2026? ¿Será que el poder de Dios ha disminuido ahora en nuestro tiempo? ¿Será que es diferente? Te cuento una historia del bloque de hierro comunista en la antigua ex Unión Soviética. En el año de 1948, un hombre de Dios, el pastor Pietro, estaba en medio del comunismo y como no había Biblias, él había memorizado los textos de la Biblia y escribía en una máquina, escribir pequeñas hojas de la Biblia que iba regalando a las personas que iba conociendo durante el día. Una noche, mientras estaba escribiendo, un guardia de seguridad que no sabía que vivía abajo de su apartamento, escuchó el ruido y llamó entonces a la KGB, y rápidamente llegaron las fuerzas de seguridad, patearon la puerta y le dijeron: esto es contra la ley, usted está bajo arresto. Lo encarcelaron, donde había un corpulento capitán de las fuerzas comunistas, quien al mirar al pastor Pedro, un hombre muy pequeñito y delgado, le dijo: ¿tú crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida y te puede alimentar? Él dijo: estoy de acuerdo. Bueno, yo no te creo, le dijo, porque te veo muy flaco. La verdad, te veo muy flaco, muy desnutrido, te veo flaco. Pero vamos a poner a prueba a tu Dios, le dijo. Durante 5 días no te voy a dar comida, solo te voy a dar una pequeña taza de agua para que no te mueras de sed. Y durante 5 días, si tu Dios te alimenta y te da mejor que los steaks que me da a mí el comunismo, y yo te veo que sobrevives, entonces te voy a dejar salir. Vamos a ver si al final de los 5 días los steaks comunistas me alimentan mejor que lo que tu Dios te alimenta a ti. El pastor Pietro entonces fue arrojado a prisión. Y mientras estaba en prisión todo el día, por supuesto, no tenía alimentos. Él estuvo orando y una noche se arrodilló y dijo: querido Dios, tú puedes mover obstáculos. Querido Dios, tú puedes darme una bendición inesperada. Esta fue su oración, la estoy leyendo. Así que Dios, de alguna manera que yo no le entienda, por favor, dame de comer. ¿Qué pensarías tú si eso ocurriera? Él comenzó entonces, cuando terminó su oración, se fue a su cama y en su celda, y de repente escuchó un leve ruido que se oía más o menos así: miau, miau. Él volteó y era un gato, de esos gatos así peludos, bonitos como el suyo, bueno, más o menos como el de alemana, así bonito, fino, ¿no? Pero él miró que ese gato peludo, blanco, traía un pedazo de pan en la boca. El gato se salta hasta su celda, llega hasta su cama y el gato suelta el pedazo de pan, se lo deja ahí al pastor Pietro, y él, estupefacto, pensando que estaba soñando, se da cuenta que el gato deja el pedazo de pan y se va. El gato regresó, se come el pedazo de pan y dice: gracias Dios, primer día me alimentaste como lo hiciste con Elías. Al día siguiente, a la misma hora, en el mismo momento, otra vez, miau, miau. El gato entra con otro pedazo de pan, uno ahora era más grande, va, lo deja en el lugar y se va. Tercer día igual, cuarto día, quinto día. Así que el pastor estaba contento, y en eso llega el quinto día y abre la puerta el carcelero. Y entonces, cuando él abrió, el capitán comunista dijo: te veo débil, siento que te estás muriendo, ¿quieres comer algo? Y el pastor Pedro, sentado en su cama, dijo: no, estoy bien, no tengo hambre. ¿Cómo que no tienes hambre? Sí, no tengo hambre. ¿Has comido? Bueno, Dios ha provisto y no tengo hambre.
si tú, le dijo, niegas tu fe, yo te voy a dar este gran plato de comida para que tú lo disfrutes. Y él le dijo, no, es ok, yo estoy bien, no necesito. Quedó sorprendido, entonces juntó a todos los soldados, a todos los guardias, y le dijo, alguno de ustedes le dio de comer a este. El que descubra que le dio de comer va a ser encarcelado y lo voy a castigar. ¿Quién de ustedes habló como hablan ellos? Y todos ellos temblando de miedo, porque el hombre era bravo, era enojón, no sabían. Y entonces, mientras él lo estaba regañando, de repente el hombre vio que pasó su gato ahí mientras los tenía formados. Tranquilamente pasó el gatito, ahora llevaba un pedazo de pescado, ¿verdad? Y él se queda viendo y dice, ¿dónde va ese gato con mi pescado? Y empieza a seguir al gato y ve que el gato brinca y se sube ahí por una pared y sale por un hoyo y luego se entra a una ventana y se mete al área de las celdas y se mete a la celda de Pietro, y entonces deja el pedazo de pescado ahí. Estupefacto, entonces el comandante le dice, ¿sabes de dónde trajo ese gato la comida? Ese es mi gato y lo trajo desde mi propio plato. Gato traidor. Yo no sé qué le haría el pobre gato, pero lo que sí sé, mi querido hermano y hermana, es que el Dios del imposible que alimentó al pastor Petro, ¿no crees que también te puede alimentar a ti? ¿No crees que Él puede suplir tus necesidades? ¿Tú crees que Él lo ha escuchado cuando le ha dicho, Señor, ya no sé cómo voy a salir de esta deuda de la tarjeta de crédito? Dios sabe, te metiste en problemas con esa tarjeta, pero no hiciste bien. No debiste comprar esa Big Plasma, pero Él te va a ayudar. En ocasiones, aunque nosotros mismos nos metemos en problemas, Dios nunca se olvida de nosotros. Dios todavía obra milagros. Si Dios desea alimentar a un pastor cristiano en una prisión con el pan de la mesa del capitán, ¿no crees que Él también te puede alimentar a ti? ¿Por qué Jesús entonces movió la piedra? Es la pregunta de esta noche. ¿Será que Dios la movió porque Jesús no podía moverla? ¿Será que Jesús no tenía el poder para mover una piedra de 787 libras? ¿Será que Él no tenía ese poder? Claro que lo tenía y lo tiene. Pero ¿por qué la movió? ¿Por qué los ángeles movieron la piedra? No para que Jesús saliera. Él movió la piedra para que María pudiera ver adentro. Jesús no estaba diciendo antes de su resurrección, por favor, estoy aquí, alguien que me pueda sacar. Jesús no pudo haber salido caminando, pero Él lo hizo precisamente porque Él anhelaba mostrarnos sus milagros inesperados. Él precisamente quería que nosotros nos diéramos cuenta que la historia de la resurrección, con esa piedra que era imposible de mover, representa las cosas imposibles que Dios puede hacer para gloria de su nombre. ¿Por qué Jesús movió la piedra también? Porque la historia de la resurrección habla del Dios de lo imposible. ¿Puedes pensar en algo más imposible que la resurrección de Jesucristo? ¿Alguna vez has visto a una persona que resucite, que se levante de los muertos? Yo no. Eso es imposible. No tenía pulso, su corazón no latía, estaba quebrantado, lacerado y sangrante. Pero Mateo claramente nos dice que el ángel, cuando se paró ahí con las mujeres que lo estaban buscando, le dijo, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él había muerto. Los soldados romanos aseguraron de que no fuera así. La tumba fue sellada también. Los soldados se aseguraron de que todo estuviera resguardado. Los discípulos estaban tan asustados que ni siquiera querían acercarse al lugar. Por protección, la tumba estaba protegida por los soldados romanos. Pero en Mateo capítulo 17, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, ¿cómo? Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso es una promesa real. ¿Tú crees que eso ahora puede aplicarse en nuestro tiempo?
¿Tú crees que las cosas imposibles del pasado ahora y que se lograron ahora son también imposibles? Por supuesto que no. Dios todavía obra milagros. ¿Por qué es que no vemos más milagros hoy en día? Y Jesús dijo claramente, es por nuestra incredulidad. Pero Él es el Dios de las imposibilidades. Él es el Dios que torna todo posible. Y mirando, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué cosa? Todo es posible. Me quedo con eso. Para Dios todo es posible. Te quiero preguntar esta noche, mi hermano y mi hermana, ¿cuál es lo imposible? ¿Cuál es el imposible que estás cargando en tu vida? ¿Cuál es el imposible? ¿Superar tu pasado? ¿Tus traumas de la niña? ¿Tus heridas de la infancia? ¿Cuál es tu imposible? ¿Le fallaste a los que confiaban en ti? ¿Cuál es tu imposible? ¿Una enfermedad del diagnóstico médico que parece incurable? ¿Cuál es tu imposible? ¿Alguna situación financiera complicada? ¿Cuál es tu imposible? ¿Un problema en el trabajo que no se puede resolver? ¿Cuál es tu imposible? ¿Un matrimonio que se está resquebrajando y parece que se va a destruir? Pues mira, en esta noche quiero presentarte esta realidad. Dios toma lo imposible en posible. Era imposible que el mar rojo se abriera. Y la historia bíblica dice, el mar se abrió. Era imposible que Jesús caminara sobre el agua. Y Jesús caminó. Era imposible que la tormenta se calmara. Y Él calmó la tormenta. Y así como Él calmó la tormenta, la buena noticia en esta noche es que Él puede calmar cualquier tormenta de tu vida, cualquier problema de tu vida. Él lo puede resolver. Pero para que eso pueda ocurrir, para que Dios pueda hacer ese milagro, Él necesita que tengas fe. Y por eso la pregunta es, hermano y hermana, ¿tú crees que Dios tiene el poder para calmar la tormenta que está en tu hogar? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para calmar la tormenta que está en tu corazón? Esa tormenta que te ha sacudido, te ha hecho dudar y en ocasiones has dicho, Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito? Uno de los grandes problemas de muchos cristianos es que enfrentamos crisis de fe. ¿Alguna vez has vivido crisis de fe? Yo he vivido varias. No me da pena decirlo. Las crisis de fe es, tú creías que Dios te iba a ayudar. Tú creías que Él te iba a responder. Oraste, clamaste, se te entumieron las rodillas de tanto orar, se te acabaron las lágrimas de tanto llorar. Se te cansaron los ojos de tanto leer la Biblia, de tanto pedir, Señor, haz este milagro en mi vida, haz este milagro en mi familia, haz este milagro en la vida de mis hijos. Oraste y de repente nada ocurrió. Dios se olvidó. Dios se quedó dormido. Y el diablo empieza a susurrarte. ¿Para qué oras? No te está escuchando. ¿Para qué lees la Biblia? Si a Él no le importas. ¿Para qué vas a la iglesia? Si de todas maneras estás sufriendo igual que los que no van a la iglesia. ¿Alguna vez has sentido ese susurro demoníaco? Yo lo he sentido muchas veces. Sin embargo, me reconforta la experiencia de Jesús, que a pesar de que estaba la tormenta, de que a pesar de que Él estaba dormido, de que a pesar de que Él miraba que todo, parecía que todo se iba a hundir, Jesús estaba en la barca. Puede que el agua de tu barca esté entrando. Puede que parece que de repente se hunde la mitad y dice, ahora sí ya llegó mi fin. Puede que de repente el agua fría de tu realidad te pegó en la cara y tragaste el agua salada de tu dolor y dices, Señor, ahora sí ya se acabó. Pero recuerda, aunque en ocasiones todo está oscuro, aunque en ocasiones todo parece difícil, aunque en ocasiones todo parece complicado, recuerda, Jesús está en tu barca. Él está en tu barca. Él está ahí. Aunque parece que está dormido, está despierto.
Aunque parece que todo se va a acabar, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque la buena noticia es que Jesús está en tu barca. Y esa barca es tu hogar, esa barca es tu matrimonio, esa barca es tu familia, esa barca es ese hijo que está hundido en las drogas, esa barca es esa autoestima que está hecha a pedazos y que te sientes desvalorizado y que sientes que no tienes perdón de Dios. Recuerda, Jesús sigue en tu barca, Él está ahí y está a punto de hacer milagros para gloria de tu nombre. Jesús tomó 5 panecillos y 2 peces y los multiplicó con suficiente cantidad para alimentar a miles. ¿Por qué no te va a poder alimentar a ti? El mismo que llamó a Lázaro de los muertos, y Lázaro salió de la tumba aunque ya tenía varios días de estar ahí, y lo levantó y otra vez todo se restauró. ¿Por qué no va a poder levantar un matrimonio que está destruido, muerto, o una vida muerta en alegría y en sueños? También tiene el poder de hacerlo. Dios todavía, querido amigo y amiga, sigue haciendo rodar piedras. Dios es el Dios de las posibilidades imposibles. ¿Sabes por qué? Porque Él está vivo. Y porque Él está vivo y porque Él vive, tú y yo también un día viviremos por toda la eternidad. Dios es el Dios de los callejones sin salida, en nuevos comienzos. Hay gente que cree que su vida se acabó. Hay gente que cuando toca fondo, cuando fue juzgada, cuando fue señalada, cuando fue condenada, quisiera mejor dormir y ya nunca despertar. Pero yo entendí que cuando acaban los recursos del ser humano es cuando comienzan las posibilidades de Dios. Ahí entonces comienza la oportunidad de Dios, porque para Él no hay callejones sin salida. Con Dios no hay callejones sin salida. Solamente hay laberintos que nos guían por el camino a lo mejor complicado, pero nos llevarán a los tesoros al final. Solamente hay caminos con Dios que nos conducen a nuevas oportunidades. Quiero terminar esta noche con esta parte. Ese viernes parecía el viernes oscuro, parecía el fin, un día oscuro y tenebroso, pero no lo fue, porque el gran mensaje que el ángel dio ese domingo fue: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La tumba, que aparentemente era el fin, la tumba llegó a ser un túnel. Y aquel viernes, con todas sus tinieblas y lágrimas, se dio al lugar del domingo. Aquel domingo glorioso donde Jesús se levantó. A pesar de la oscuridad no pudo contenerse, porque llegó la mañana de la resurrección. La mañana de la resurrección representa que aunque hemos caído, aunque hemos fallado, aunque hemos defraudado o nos han defraudado, un día aparecerá la gloriosa luz de un nuevo comienzo. He aquí ese glorioso nuevo comienzo y ese día victorioso. No era un día de fin, no era un día donde todo acababa, era un día de nuevos comienzos. Esto fue un nuevo comienzo para un Pedro que lo había negado, le había tenido que maldecir para que no lo reconocieran. Él había fallado. Un nuevo comienzo para Mateo, el cobrador de impuestos que se había desanimado y había dicho: todo se acabó, nuestra gran inversión ya no funcionó. Un nuevo comienzo para Tomás, el dudoso, el incrédulo. Pero cuando vio a Jesús resucitado, Él le dijo: mete tu mano, el dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino cree. Ahí entonces la vida de Tomás nuevamente se reavivó. Un nuevo comienzo también para María, alguien que había sido juzgada, señalada, criticada, no solamente por la sociedad, sino incluso por los mismos discípulos. Y esto fue un nuevo comienzo para todos los creyentes. El Cristo resucitado trae nuevos comienzos a cada uno que lo contempla y a cada uno que lo toca en esta noche. Tu vida, nuestra vida es un nuevo comienzo para ti, mi amigo y mi amiga, que a lo mejor has estado viviendo en la oscuridad de una tumba que te ha aplastado.
Has estado viendo una roca que te impide acercarse a Dios, y por más que has intentado mover esa roca llamada resentimiento, odio, traumas, heridas del pasado, estás atorado. Pues la buena noticia que quiero decirte esta noche es decirte algo. Permite que el Cristo resucitado, cambie tu día ordinario y lo convierta en uno de bendiciones inesperadas. ¿Por qué no hoy permitir que el Dios que mueve tus piedras pueda mover tus imposibilidades para convertirlas en posibles para gloria y obra de tu nombre? ¿Por qué no permitir esta noche que el Dios pueda transformar tu tumba, una tumba que estaba destinada a la muerte, en un túnel de oportunidad donde el fin sea un nuevo comienzo para la honra y gloria de Dios? Quiero terminar contándote la historia de una mujer que había enviudado. Durante años guardó en una pequeña caja las cartas de su hijo y de su esposo que habían muerto hace mucho tiempo. Cada noche ella abría la caja y leía las cartas y lloraba. Un día, mientras limpiaba el ático, encontró una puerta vieja que nunca ella había abierto. Estaba trabada con una enorme piedra que alguien había colocado desde hacía muchos años. La mujer pensó, esa piedra es demasiado pesada. Pero algo en su corazón le dijo, ¿por qué no intentas moverla? Empezó a empujarla y estaba muy pesada. Pero empujó con todas sus fuerzas y con lágrimas comenzó a empujar. Apenas podía moverla. Entonces un vecino vio que había movimiento, le tocó y le dijo, vecina, necesita ayuda. Y entonces vino a ayudarle y entre los dos lograron apartar esa piedra. Aquí viene lo extraordinario de esta historia. Cuando abrió aquella puerta, no encontró oscuridad. Ustedes saben, un ático siempre está lleno de cachivaches y tiliches que ya no se usan. No encontró ruinas, no encontró nada de eso. Encontró un hermoso cuarto lleno de luz. Allí estaban las herramientas de su esposo, fotografías olvidadas y una ventana enorme donde entraba el sol. Era como si hubiera descubierto una parte de su vida que había permanecido muerta por años. Entonces ella dijo esta frase: la piedra no estaba protegiendo el cuarto, la piedra me estaba impidiendo ver la luz. Así también sucedió aquella mañana de la resurrección en la tumba de Cristo. Dios no movió la piedra para que Jesús pudiera salir. Jesús ya tenía el poder para salir. Dios movió la piedra para que nosotros pudiéramos ver una sola cosa: la tumba está vacía. Él está vivo. Y Él en esta noche, en la persona de su Espíritu Santo, te está hablando a ti, te está hablando a ti, que aún no lo has entregado en tu corazón. Hay un lindo canto que nuestra hermana Maggie quiere entonar esta noche para honra y gloria de Dios. Ese canto es un canto que es un llamado de Dios para aquellos